Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los chismes más picantes del mundo del entretenimiento. Si están listos para una dosis de drama, romance y mucha sorpresa, han llegado al lugar correcto. Hoy vamos a hablar de algo que ha hecho que las redes sociales estallen, que ha generado miles de comentarios y que, sinceramente, a muchos de nosotros nos ha dejado con la boca abierta. Sí, amigos, como lo leyeron en el título, Bomba Atai y Serini y Sarkaya están juntos de nuevo. Y no es un rumor, parece que es una realidad que ha sacudido los cimientos del fandom turco y, por qué no decirlo, el nuestro también. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las pistas, a ver qué dicen las fuentes y, sobre todo, a entender por qué esta noticia nos ha impactado tanto. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón de suscribirse que ven por aquí. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Además, activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuestro. Ahora sí, agárrense fuerte porque allá vamos. La noticia saltó como una bomba, y nunca mejor dicho. Bomba Atai, el galán turco que conquistó corazones en producciones como Medcezir, y El Hangar, y Serini y Sarkaya, la deslumbrante actriz que nos enamoró en Medcezir, y Samaran, al parecer han decidido darle una nueva oportunidad a su historia de amor. Ustedes saben, estas dos celebridades turcas no son ajenas a los titulares. Su relación pasada fue una de las más mediáticas y comentadas, llena de idas y venidas, de rumores de ruptura y reconciliación, hasta que aparentemente tomaron caminos separados. Pero el destino, y parece que la atracción, tienen sus propios planes. Los primeros indicios comenzaron a surgir de manera sutil. Pequeñas pistas que para los ojos más observadores y los fans más dedicados, no pasaron desapercibidas. Hablamos de apariciones públicas por separado pero en los mismos lugares, de coincidencias que parecían demasiado convenientes y de likes y comentarios a veces disimulados en las redes sociales del otro. Al principio muchos lo achacaron a la casualidad, a amigos en común, a que simplemente estaban en el mismo círculo social. Pero cuando las fotos empezaron a aparecer, la cosa cambió. Y aquí es donde las redes sociales explotaron. De repente, de la nada, surgieron fotografías que parecían confirmar lo impensable. Imágenes borrosas tomadas a distancia, pero lo suficientemente claras como para reconocer a nuestros protagonistas. Vemos a Bomba y Serini juntos, saliendo de un mismo lugar, quizás un restaurante o una fiesta privada. En algunas de ellas se les ve caminando muy cerca, compartiendo miradas, e incluso, atención, tomados de la mano. Sí, la imagen que todos esperábamos, la prueba definitiva que encendió las alarmas de la prensa rosa y de todos nosotros. Lo más impactante de todo esto es la forma en que se dio a conocer. No fue una declaración oficial, no hubo un comunicado de prensa, nada de eso. Fue a través de filtraciones, de paparazzis astutos, de rumores que se hicieron tan fuertes que se volvieron casi verdad. Y una vez que las primeras fotos salieron a la luz, el tsunami fue imparable. Hashtags como #Bomba Serenay, #Reconciliación Turca, #El regreso de la pareja, empezaron a inundar Twitter, Instagram y Facebook. Los fans se dividieron entre la euforia y la incredulidad. Por un lado, están los que siempre creyeron en su amor y esperaban este reencuentro. Para ellos, esta noticia es un sueño hecho realidad, la confirmación de que el amor verdadero, a pesar de los obstáculos, siempre encuentra su camino. Celebran cada detalle, analizan cada gesto en las fotos, y se alegran genuinamente por la felicidad de la pareja. Ver a Bomba y Serini juntos de nuevo para ellos, es un bálsamo para el alma en un mundo del entretenimiento a veces tan volátil. Por otro lado, tenemos a los escépticos, a los que piensan que quizás esto es solo una estrategia de marketing, un intento por reavivar el interés en ambos artistas, o simplemente un capricho pasajero. No es que no quieran que sean felices, sino que dudan de la solidez de esta reconciliación, dada su historia anterior. A estos fans, les digo, es válido tener dudas. El mundo del espectáculo a veces nos juega malas pasadas, y la autenticidad de las relaciones públicas siempre está en tela de juicio. Sin embargo, las imágenes son bastante contundentes, ¿no creen? Las fuentes cercanas a la pareja, que por supuesto prefieren mantenerse en el anonimato, han empezado a arrojar algo de luz sobre la situación. Aseguran que Bomba y Serini han estado saliendo en secreto desde hace varias semanas.
Al parecer, la chispa entre ellos nunca se apagó del todo y tras un tiempo separados, se dieron cuenta de que se echaban de menos. Uno de los amigos habría comentado algo así como, ambos se dieron cuenta de que lo que tenían era especial. Se querían mucho y a pesar de las dificultades, siempre hubo un cariño profundo. Han estado hablando mucho y decidieron intentarlo de nuevo con más madurez y entendiendo mejor lo que cada uno necesita. También se rumorea que esta reconciliación podría estar ligada a proyectos profesionales. Ambos son dos de los actores más importantes y cotizados de Turquía, y una pareja mediática como ellos juntos siempre genera mucho interés. Podríamos estar ante una estrategia, o quizás simplemente la vida real se ha entrelazado con la pantalla. Sea cual sea la razón, el impacto en la audiencia es innegable. Analicemos un poco su historia. Bomba Atay y Serine Sarıkaya se conocieron en el set de Medcezir, una serie que fue un fenómeno en Turquía y en muchos otros países. Su química en pantalla era palpable, y esa chispa saltó rápidamente a la vida real. Durante su relación, fueron el foco de atención constante. Cada salida, cada viaje, cada pequeña discusión se convertía en noticia. Fueron una de las parejas más icónicas de la televisión turca, y su ruptura fue seguida con gran pesar por muchos. Ahora, años después, verlos juntos de nuevo es como revivir esa época, pero con la esperanza de que esta vez sea diferente. La madurez, la experiencia y quizás una mejor comprensión de sí mismos y de lo que buscan en una relación, podrían ser los ingredientes clave para que esta vez sí funcione. Es fascinante ver cómo las vidas de las celebridades se entrelazan de maneras tan inesperadas. Y la repercusión en las redes sociales es digna de estudio. No solo en Turquía, sino a nivel internacional. Los fans de sus series, de sus carreras individuales, todos están comentando. Se comparten las fotos, se debaten las teorías, se crean memes y se especula sobre sus planes futuros. Es un verdadero fenómeno digital que demuestra el poder de las redes sociales para amplificar y a veces crear noticias. La pregunta que todos nos hacemos es ¿qué sigue? ¿Será un amor duradero esta vez? ¿Veremos anuncios oficiales, quizás una colaboración profesional? ¿O será esto solo una fase, un breve regreso antes de que tomen caminos separados de nuevo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto es innegable que esta noticia nos ha regalado un momento de intriga, de emoción y, para muchos, de esperanza. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis sobre este bombazo que ha sacudido las redes. Como hemos visto, Bomba Atay y Serine Sarıkaya están juntos de nuevo, y la noticia ha generado un torbellino de reacciones. Desde la euforia de los fans que creen en su amor, hasta las dudas de los más escépticos, la verdad es que su reencuentro ha capturado la atención de todos. Las pistas, las fotos filtradas y las fuentes cercanas apuntan a que su relación ha vuelto a encenderse, y solo queda esperar a ver qué depara el futuro para esta icónica pareja turca. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes y leer todos sus comentarios y teorías en el pasado. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de este reencuentro? ¿Creen que esta vez sí funcionará? ¿Les emociona la idea de verlos juntos de nuevo? Déjenme saber todo en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compartan este contenido con sus amigos, con otros fans de Bomba y Serine, para que todos estemos al tanto de esta gran noticia. Y si aún no lo han hecho, por favor, ese botón de suscribirse es su mejor amigo para no perderse nada de lo que traemos. Activen también esa campanita. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias del mundo del espectáculo. Adiós.